Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Lime Rock Park, de vuelta en la clase GT2. Y voy a competir con el BMW M6 GT de Le Mans de 2017, que es un coche favorito esta temporada porque ofrece buena aceleración y una excelente maniobrabilidad, muy competitiva, que te puede ayudar a conseguir buenos resultados en la parrilla. Pero estamos en el circuito más difícil, más complicado de la categoría. Aquí no hay mucho espacio para poder avanzar y es el terreno favorito de los choca-choca, de los jugadores sucios. Así que vamos a ver qué tanto podemos conseguir cuando muy pronto empiezan los empujones y los golpes y varios pilotos quedan fuera del circuito. Ahora me meto en la pelea por la sexta posición. Están a los golpes los dos Corvette con el BMW de Don Le Guan, que está tratando de sobrevivir. Entramos en la chicana. Trato de mantenerme dentro de los límites del asfalto porque la otra dificultad que tenemos en este circuito es que el sistema de sanciones no perdona. Y si te sales del límite de la pista, te pone tiempos de sanción muy altos. Trato de salir en la transferencia en la segunda chicana. Don Le me lo puso difícil. Él trata de recuperar el terreno perdido, queda sin velocidad y le neutralizo en la salida de la curva intermedia previa a la recta de las emociones, y aprovecho también para superar al Porsche de Gauner Lucas para el desarrollo de la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa ahora cuando nos estamos acercando al Corvette. Cuidadito que me asoma la trompa y me está empujando, me arrastra fuera del circuito Gauner y ahora me saca nuevamente, no me deja avanzar. Me saca con una maniobra extremadamente sucia e infantil, pero recupero un poco la tracción, hago campo traviesa y regreso al circuito con muchas dificultades. Asusté a Marius 730 en el otro Porsche que queda en transparente, casi se derrapa. Aquí viene otro compañero, el otro RCR, hace un dive bomb espectacular justo en la frenada. En la chicana, Big Slug Meister es el nombre del corredor. Muy buena maniobra y lo recuperó a tiempo, pero se va muy alto. No frenó con anticipación y se despide de nosotros. Ahora caemos nuevamente a la 12ª plaza luego de esa maniobra sucia que me hizo Gauner. Y por ahora es tratar de recuperar el enfoque, la atención para no salirme del asfalto y ver si tengo chance de acercarme a los 5 primeros. Y aquí vemos al otro compañero Marius, que lamentablemente no frenó con anticipación, no consiguió el ritmo en esa curva intermedia y se despide de nosotros también. Regreso a la estela, la persecución de Sonica 636 en el BMW M8, creo que es, que está buscando también avanzar en la tabla, mientras que otro Corvette se sale y también empujaron a otro piloto y lo sacaron fuera del asfalto y queda neutralizado. Y regresamos a la pelea, me impongo en la frenada, le estoy poniendo el coche en la parte profunda de la curva, pero Sonica no quiere dejarme pasar y de forma tonta pierde balance y se va fuera del circuito. Esa no es manera de defender la posición, tienes que ser inteligente. Si te la ganaron, te la ganaron. Sobrevive para pelear otro día, sería lo ideal. Y seguimos descontando tiempo a la vuelta anterior, casi 4 segundos. Le voy descontando, no está nada mal, eso quiere decir que ya estoy empezando a conseguir el ritmo de carrera. El truco en Lime Rock Park es precisamente el impulso. Tienes que mantener el ritmo de principio a fin, evitar los deslizamientos, cosa que ya lo he comentado muchas veces. Los coches tienen que estar en constante comunicación con el asfalto, cualquier deslizamiento, y si no anticipas la frenada, sobre todo en este sector, te arriesgas seriamente a que te penalicen y te compliquen la carrera. Incluso el coche puede perder sustentación, se puede derrapar y se va fuera del circuito con una facilidad tremenda, y luego regresar es muy complicado. Así que, señores, estamos ahora terminando la cuarta vuelta de los 21. Esto se está pasando volando. Es un circuito cerrado y muy corto que se desarrolla con mucha velocidad, sobre todo en este tipo de sectores de desplazamiento. A pesar de que es estrecho, sí tiene sectores donde se puede desarrollar buena velocidad. Y aquí adelanto, justo en la salida de la transferencia, al compañero Jorge Pipi en el Corvette, que se queda atrás con dificultades. Ahora nuevamente se pone en mi estela en persecución para ver si puedo aprovechar el rebufo, a ver si consigue un chance para avanzar. Y hoy me salto el límite del piano. Ahí está, 1 segundo 300 milésimas por haber sacado las dos gomas
haber sacado medio coche del límite de la pista. Me pusieron una penalización absurda, como si hubiese chocado intencionalmente a otro corredor. Así de delicado es el sistema de sanciones en este circuito. Por eso es que es una pesadilla, ¿no? Ya no es solo por el tema del poco espacio que hay para poder adelantar, sino también está el problema de las sanciones que están a la orden del día. Aquí vemos a los dos Corvette peleándose la sexta plaza. El compañero Hortz del Corvette naranja está buscando cómo avanzar, pero se está poniendo muy brusco, así que el otro Corvette le gana la posición y me abre la ventana para que yo le secunde, para poder también conseguir la posición. Entramos en la chicana. Esta vez me logré sostener en el ritmo, logré mantener la tracción, sobre todo de la cola, y consigo avanzar en ese sector sin problemas. Le asomo la trompa para seguir presionando y buscar que el compañero Tough Shot 3787 del Corvette cometa algún error que me pueda beneficiar. Se va allí con un poco de deslizamiento, pero es claro que no me quiere dejar pasar, quiere defender como pueda con las uñas la posición. Allí rasgando el asfalto, el BMW se va muy alto y se va fuera del circuito, y el Corvette está a punto de perder el control, y avanzo en la salida de la curva intermedia haciendo la misma maniobra que le hice al otro Corvette amarillo, así que lo dejo allí neutralizado y con eso me meto en la quinta plaza de la parrilla. Qué buena escalada, no ha tomado tanto tiempo a pesar de que me habían sacado en el inicio de la carrera. Estoy recuperando terreno rápidamente. Eso también habla muy bien de este coche, y esa es la razón por la cual es uno de los favoritos en esta temporada, porque sin duda es un coche muy estable, que se disfruta mucho en la conducción. De hecho, me atrevo a recomendárselos por encima del Viper GTS, que es uno de mis coches favoritos en esta clase. Creo que este BMW en este momento, y con la configuración de tuneo que te voy a dejar en la descripción de este video, como siempre, puedes conseguir muy buenos resultados. De hecho, creo que tiene este coche más caballaje que el Viper, y es muy estable, muy similar al Viper, así que creo que en ese apartado es superior en cuanto a rendimiento. Vamos a ver si podemos acercarnos a la estela de Lively Bird 94955, que va en la cuarta plaza, mientras que el líder no está tan lejos, y es mi compañero, mi amigo AFZ Maverick. Lo vimos corriendo en el video anterior en Mugello. Él también acostumbra competir en servidores privados con los amigos del equipo ZR, y Maverick está liderando la carrera con una ventaja de más de 7 segundos. A ver si podemos conseguir el ritmo y el rendimiento necesario para acompañarlo en el podio para el término de la carrera. Cuando ya se cumplen 9 vueltas de desarrollo, estamos ya desarrollando la mitad del recorrido de la carrera. La situación nos favorece porque ya estamos metidos en el podio, y cada vez le voy descontando tiempo valioso a Lively Bird en el Porsche, que busca desesperadamente escaparse y conseguir un poco más de tiempo a su favor, pero no se lo pongo fácil. Uy, cuadrito que hice, me tambaleó el coche. A veces ocurre que si entras con mucha fuerza en la dirección, puede que el coche te traicione un poco en la transferencia de peso. Recuerda que el cambio de ritmo, el cambio de velocidad es muy brusco, y eso puede hacer que el coche se sienta muy suelto en la frenada y se puede bloquear la rueda, causando que sea muy complicado poder gestionar la dirección y mantener precisamente la estabilidad de la cola. Así que tienes que tener mucho enfoque y tienes que estar atento a cualquier cambio de dirección que te pueda complicar para corregir rápidamente y no perderlo. Eso puede ocurrir en cualquier ronda. No es algo que puedas prevenir del todo, lo que quiero decir. Vamos a ver si me va mejor. Hoy se los dije, ahí me vuelve a suceder. Me salgo, se me va totalmente de lado y trato de corregir, pero no fue suficiente y me mandó contra el muro de contención. ¿Se dan cuenta? La única manera de poder evitar ese tipo de situaciones es frenar con más anticipación en la curva. Frenar con más anticipación justo en el ángulo límite de rotación y tratar de lanzarte recto, de forma recta,
en la chicana para que el coche se mantenga estable en ese cambio, en esa rotación tan difícil. Los neumáticos intermedios por ahora están haciendo un muy buen trabajo. La gestión de la goma es bastante buena. Están llegando en este momento a la mitad de su vida útil y me queda combustible para desarrollar 3 vueltas. Mi estrategia fue hacer tentativamente una parada en la 11ª vuelta, precisamente en este punto de la carrera, para luego cerrar con las blandas, pero dado que el coche ha gestionado bien la goma, voy a extenderlo un poco más, y el consumo de combustible también ha sido muy por debajo de lo esperado, así que puedo mantenerme en la pista probablemente un par de vueltas más. En este punto Maverick entra a boxes para suplantar los neumáticos. Imagino que él también va a cerrar con las blandas, y en este momento me salta la alarma de desgaste menor en el neumático delantero izquierdo, mientras que Lively Bird toma la delantera, el dominio del circuito, a ver si se lo podemos arrebatar, pero es muy probable que los dos entremos en la misma vuelta a boxes, así que la pelea va a ser muy interesante. También es cierto que Maverick está instalando el juego de llantas que le van ahora, con las que va a cerrar la carrera, y por supuesto tiene la posibilidad de regresar a la punta porque tiene un ritmo muy bueno, muy veloz, muy difícil de igualar. Y cuando nosotros paremos, es muy probable que Maverick también nos adelante sin problemas, aunque él tiene que luchar con el tráfico luego de su salida, que no se lo van a poner nada sencillo, poder retornar a su ritmo, al menos el que traía hasta este momento. Desarrollamos la 13ª vuelta. Ahí me está avisando el medidor de combustible que me queda solo una ronda antes de necesitar parar, pero creo que voy a ir muy cómodo ya. Vamos a entrar ahora sí para el término de esta vuelta. Vamos a quedar muy prácticos, muy cómodos con el uso de la goma blanda. No voy a tener que sufrir en la etapa final de la carrera, así que voy a tener el máximo grip, el máximo desarrollo para las últimas vueltas, mientras que Lively Bird está perdiendo mucho tiempo. Ya le voy descontando cada vez más y me estoy acercando a su estela. Esas son buenas noticias, porque en cualquier momento me voy a empezar o voy a iniciar el conflicto o la pelea con él para intentar arrebatarle la posición. Ahí me fallaron un poco los neumáticos, me falló la tracción, me fui un poco alto y perdí tiempo valioso en relación a Lively Bird. Y Lively sigue adelante, pretende extender los neumáticos. ¿Será que el tipo está usando la goma dura? Eso lo vamos a averiguar ahora más tarde, cuando ya estemos por concluir. Si él está intentando hacer la estrategia de no parar, va a tener muchísimos problemas en la etapa cumbre de la carrera, en la última vuelta, y ese va a ser nuestro chance para arrebatarle sin problemas la posición. Ahí está, Maverick se pone en la segunda planta, Lively Bird permanece en la primera posición, por supuesto, pero como ya dije, sí parece que va a intentar hacer la estrategia de no parar. Demasiado arriesgado, hay muchísima fricción en este circuito y no le llega, esa estrategia no le llega, no le va a dar la victoria sin duda. Así que Maverick tiene todo el chance, tiene toda la comodidad a partir de este punto, cuando faltan apenas 6 vueltas y fracción para concluir la carrera. Maverick es muy probable que le arrebate ahora sí la posición. No, y estamos viendo en la tabla que Lively Bird acaba de entrar a boxes, o sea que él sin duda quiso extender el juego de neumáticos de forma arriesgada, y en este punto es cuando está saliendo, así que vamos a entrar, sí señor, le estamos descontando muchísimo tiempo, vamos a entrar allí en su persecución, así que solo tengo que concentrarme en hacer mi carrera, aprovechar el máximo grip que tengo en este punto con estas gomas para por fin meterme allí en persecución y arrebatarle la plaza. Ahora, otra cosa que estoy notando es que tenemos una diferencia en cuanto a sanciones. Ya yo tengo 2 segundos 400 milésimas en contra y él tiene 1 segundo 600 milésimas. Mira cómo se le tambalea el coche en la salida al Porsche. Ya tiene muchos problemas Lively para poder controlarlo. Y también es cierto que salió con el juego de llantas que están frías, tiene que meterlas en temperatura y allí se le vuelve a derrapar el coche, así que yo tengo que tener paciencia, tranquilidad. Queda suficiente tiempo como para meterme en esa pelea
ya sabes que de eso se trata. También hay que pensar bien, hay que aprovechar los sectores que más te beneficien, esperar la oportunidad, esperar la ventana. Es preferible ser precavido y mantenerse al margen que actuar con rudeza o con desesperación, y eso te puede complicar la carrera y te puede causar un accidente. Allí, fíjate, con paciencia y perseverancia le adelanto por fuera. Uy, se me vino encima, pero el sistema lo puso en transparente, y menos mal, porque tenía toda la mala intención de sacarme de la pelea del juego. ¡Qué desastre, eh! Ay, Lively, eso habla muy mal de tu parte, y no creo que haya sido un problema de frenos. Creo que no le gustó que lo superara. Intentó empujarme, pero el sistema me salvó. Menos mal que eso sí está funcionando. Vamos a ver qué pasa en la curva intermedia, porque veo que se está acercando rápidamente y me choca en un costado. Lo vuelve a intentar, sin duda. El tipo anda mal, anda con mucha maldad, que quería complicarme la carrera para él asegurar la segunda posición a las bravas de forma sucia. Pero allí, menos mal que mi BMW soportó bien el golpe y lo dejamos atrás nuevamente. Y ahora sí, nos posicionamos en la segunda vuelta. Me siguen sumando sanciones por saltarme los límites del piano. Ya en este punto ya es poco lo que me importa. Sin embargo, trato pues siempre de mantenerme dentro de los límites. Pero si me siguen sumando tiempo, ya en este punto ya no es tan importante para mí. Ya no es tanto lo que me preocupa. Sin embargo, claro, da igual. Si acumulas demasiado tiempo de sanción, por supuesto que te puede complicar el resultado final, porque te pueden bajar en la tabla dependiendo de qué tan cerca estén los rivales de ti para el término de la carrera. Y estamos finalizando la carrera. El compañero Maverick se lleva la victoria con 17 segundos de ventaja, y trato de poner el coche a trompear y a dar vueltas, pero no me funcionó, así que nos conformamos con la segunda plaza luego de haber escalado 14 posiciones. Observa los tiempos de vuelta. Maverick estaba girando en 0054, 464 milésimas con su Ferrari 488, mientras que nosotros estuvimos girando en 55, 194, así que hubo una diferencia importante de tiempo. Mas, sin embargo, me complace acompañarlo en el podio luego de una carrera difícil. Y a pesar de que en este circuito abundan los choca-choca y los jugadores malintencionados, la verdad es que si logras sobrevivir, es una experiencia que se disfruta muchísimo. Así que recuerda que en la descripción te dejo los detalles de tuneo para que puedas ajustar tu BMW M6 de Le Mans.